Buenas noches. Bienvenido a un directo más. Estamos en directo. Hoy con el tema Domina la colorimetría. Hemos hecho como una encuesta donde los profesionales decían los temas que les parecían más interesantes y colorimetría ha sido un tema que los profesionales han pedido bastante y me parece un tema muy interesante porque realmente es la parte para mí la parte más importante de la peluquería, principalmente cuando se trata de coloristas y la colorimetría realmente es un tema súper importante. Si estás aquí es porque quieres entender de color, no solo aplicarlo. Y voy a empezar a hablar como la colorimetría más básica, desde el básico hasta un nivel más avanzado, ¿ok? Porque para que podamos entender un poco el tema de la colorimetría y con el pasar del tiempo vamos profundizando más los temas para que entendáis desde el básico, porque yo vi que mucha gente quería empezar con el básico. Entonces vamos a partir desde un principio. Obviamente no voy a dar tanta teoría para que no se quede un tema tan pesado, para que se quede más ameno. Entonces voy a intentar ser lo más suave posible porque realmente la colorimetría es un tema bastante denso. Si vamos a aplicar la colorimetría realmente o sea, desde el cero, es un tema bastante denso cuando hablamos de reflejo de color, colores primarios, terciarios, secundarios. Entonces voy a intentar hacer de una forma que sea más amena, que sea más interesante, para que no sea tan pesado, ¿vale? Así que podéis apuntar y cualquier duda también podéis preguntar. Es un directo bastante peculiar porque es como una clase de colorimetría, entonces vamos a hablar un poquito desde lo que es la colorimetría, la composición del cabello, para entender un poco el material, el lienzo que estamos trabajando, pintando realmente, que es el cabello. Muchas veces ocurren muchos errores, ocurre daños por no conocer el cabello. Muchas veces no conocemos, el profesional no conoce la estructura y la composición del cabello, con lo cual es súper importante, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo que es colorimetría, por qué es tan importante la colorimetría en el salón, la composición, la estructura del cabello, y vamos a hablar un poquito sobre el círculo cromático también, ¿vale? Todo lo que veamos hoy es la base de absolutamente todos los colores, ¿ok? La colorimetría no es una teoría aburrida, yo creo que es una herramienta muy importante de trabajo. Si nosotros no nos interesamos por la colorimetría, es donde empiezan los errores, las frustraciones, no logramos conseguir un color, que la clienta nos llega con una imagen, no sabemos cómo llegar a este color, eso nos frustra mucho. Aquí, ¿quién nunca se ha frustrado en el salón cuando vamos a neutralizar o matizar un cabello y el cabello se queda verdoso, o el cabello no da el tono que queríamos, o queda un tono mate apagado, color pantano, como yo digo siempre, un color desagradable que no nos gusta ni a nosotros ni a nuestras clientas? Entonces, cuando un color sale mal, casi nunca es por culpa de la marca del tinte, y sí por la falta de análisis, por la falta de conocimiento de la colorimetría. Yo creo que entre que debemos saber todo lo que compone el cabello, lo que es la estructura que estamos trabajando, luego reconocer el fondo natural del cabello, reconocer el color que la clienta quiere, el fondo de aclaración, todo eso es una parte muy importante y que realmente es donde está la mayor duda, la mayor dificultad de los profesionales está ahí. Por eso que es un tema bastante interesante.
interesante e importante. Yo creo que es primordial, yo creo que es súper importante saber de colorimetría. A veces la gente tiene como pereza de estudiar, de leer y de practicar. Hay que hacer mechones en pelos que cortamos, coger pelos que cortamos, hacer pruebas de colorar, matizar para conocer el tono, para conocer el color. Eso es súper importante. Yo creo que muchas veces las clientas llegan y dicen, ay, no me queda bien el rubio, siempre me tira naranja. O quiero un rubio platinado, pero me queda un tono verdoso que no me gusta. ¿Quién nunca aquí ha dejado un cabello verdoso? Yo sí. Yo sí. Cuando yo empecé, cuando yo no sabía bien de colorimetría, yo me frustraba mucho porque yo buscaba el rubio platinado y siempre el rubio se tiraba a gris, porque el matiz no era correcto o muchas veces dejábamos tonos anaranjados o tonos amarillentos y cuando iba a matizar ponía el fondo de aclaración era el equivocado, matizábamos el tono, no quedaba bien y cuando se quedaba bien, el color se esculpía a las 2 semanas. Entonces, eso también, cuando sabemos y cuando dominamos realmente la colorimetría, no tenemos este problema que quería ceniza y quedó verde, que se lavó y se salió en una semana, que no dura el matiz. Todo eso ayuda a que no pase más, a que dejemos esta dificultad o esta frustración de lado y todo eso se explica con colorimetría. La colorimetría nos asegura de predecir el resultado. La colorimetría nos ayuda a corregir seguramente un cabello, a hacer una corrección segura. La colorimetría nos asegura a tener menos daño del cabello, nos da más seguridad a la hora de trabajar, una seguridad a la hora de explicar a la clienta qué vamos a hacer en su cabello, cómo vamos a dejar su cabello. Un colorista que entiende de colorimetría no trabaja por intuición, va a trabajar siempre con la lógica. Entonces no hay error, por eso es tan importante estudiar colorimetría. Hoy, por ejemplo, me ha pasado he tenido un caso, una clienta que llegó con una imagen, ella me enseñaba una foto que quería el cabello rubio, quería el cabello como vainilla, por ejemplo. Y he dicho, mira, vamos a hacer un test de mechas para ver cómo reacciona tu cabello. ¿Tiene tinte? Sí. ¿Qué colores ha puesto? Dice, mire, llevo 5 años utilizando negro y los últimos tintes he puesto una base 5. Entonces yo ya ahí, solo de ver, yo ya vi que tenía las puntas una franja más oscura, de medio un poco más claro, pero seguía oscuro y tenía como 4 dedos de raíz natural, ¿vale? Cuando hice el test de mechas, efectivamente el negro no se aclaró. La parte donde tenía un pigmento más fuerte negro no se aclaró. Entonces, la parte de las puntas, de puntas abajo, se quedó bien anaranjado. Un fondo 6-7. Yo tengo aquí una para explicaros, ¿ve? Un fondo 6, entre 6 y 7, un fondo de aclaración entre 6 y 7, entonces se quedó muy anaranjado. La parte que estaba natural, obviamente, ha decolorado bien y la parte mediana, pues me alcanzó un 7, casi 8, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella quería un rubio platinado. Ahí ya le dije que ya no se podía hacer. Entonces tuvimos que partir de la idea de una morena iluminada. Mismo porque cuando yo decolorado, cuando hice la prueba de mechas, después voy a subir las historias del test de mechas, las puntas se quedaron muy naranjas. Entonces ya le expliqué que el cabello empezó ya a ponerse elástico, ya no resistía, ya le dije, mira, ¿se puede cortar un poco? ¿Estás dispuesta a cortar? Me han dicho que sí. Entonces, ok, las puntas, como 4 dedos, no, unos 3 dedos ya hemos descartado porque ya estaba naranja y ya se ponía chicloso, ¿vale? Entonces, ella estaba de acuerdo en cortar, ok. Entonces, yo le ofrecí una morena iluminada. Yo ya predecí el futuro de este cabello a través de la colorimetría. Yo ya vi que más de que una morena iluminada yo no le podría entregar. Porque si yo decolorara este cabello, se iba a romper, este cabello se iba a quedar totalmente deteriorado y no se trata de eso. Fue lo que le expliqué. Yo dije, mira,
cuídalo bien, vamos cuidando, vamos tratando, vamos a medida del posible aclarando este cabello y ella súper de acuerdo, ella muy comprensiva. Hicimos una morena iluminada y quedó súper bien. Tonos cálidos, ¿por qué? Porque yo no alcancé quitar el pigmento anaranjado, ¿vale? Entonces, cuando vamos a hacer una decoloración, unas mechas que en este caso tenía color, si yo no llego a dominar la colorimetría, yo fastidiaría este cabello. Y lo peor de todo es empezar con el trabajo y cuando empiezas a poner mechas, mechas, mechas y te das cuenta de que el cabello ni se aclara o que el cabello empieza a romperse y ahí sí es el fin, o sea, podemos destrozar la vida de una clienta si nosotros no dominamos la colorimetría. Entonces, la colorimetría es súper importante el dominio de ella. Nosotros podemos evitar frustraciones nuestras y frustración de una clienta cuando nosotros dominamos esta técnica, ¿vale? Hoy en día con el tema del balayage, del cambio de color, si nosotros no dominamos, no sabemos reconocer un fondo de aclaración, no hacemos un test de mechas para saber si el cabello resiste o hasta qué punto se aclara, o sea, si no podemos predecir el color que vamos a entregar a nuestra clienta, mal vamos, ¿vale? Entonces, eso también es aparte de ser una seguridad para nosotros, es también un potencial donde podemos elevar nuestro ticket medio porque podemos cobrar más una vez que dominas la colorimetría, tú estás hablando con seguridad y cuando hablas con seguridad a la clienta valora mucho más porque ella me ha dicho, menos mal que me hiciste el test de mechas. Menos mal que pudiste ver y predecir lo que iba a pasar con mi cabello. Porque si llegas a hacer de tirón, me ibas a romper el cabello. Ella se ha dado cuenta. Entonces, eso también ayuda a que nosotros podamos tener un nivel más alto perante la clienta. Podemos cobrar más por nuestros servicios porque vamos a entregar un trabajo realmente de calidad. ¿Vale? La colorimetría también evita que nosotros hagamos daño al cabello de la clienta, ¿vale? Y daño profesional también, porque para nosotros es un fastidio si nosotros cargamos un cabello, es muy duro. Imagínate que destroza un cabello y luego muchas veces es tijera, no hay otra, o sea, ni tratamiento antichicloso ni nada, es tijera y no hay vuelta atrás, ¿vale? Entonces, la colorimetría es primordial en nuestro día a día. Tenemos que dominar esta técnica, tenemos que estudiar, tenemos que dedicar tiempo para estudiar y entender realmente la materia que estamos trabajando, que es el cabello, la estructura que estamos trabajando, la composición, saber de qué compone, cómo está la estructura, dónde ocurre la transformación, eso también es totalmente importante, ¿vale? La colorimetría es la ciencia que estudia el color y cómo se forma, cómo se mezcla y cómo se neutraliza. Tenemos que entender de que la colorimetría nos va a ayudar a entender el color natural del cabello, el pigmento artificial que vamos a trabajar, el fondo de aclaración y el resultado que vamos a entregar a nuestra clienta. El color final siempre va a ser la suma de los colores donde estamos trabajando. Yo digo siempre que de la matemática del color, que es color natural del cabello más fondo de aclaración, que es igual el color deseado, más el color que vamos a aplicar, que es igual el color deseado de la clienta. Entonces tenemos que saber estos 3 puntos. Tenemos que entender muy bien el fondo de aclaración, que es cuando levantamos pigmento, cuando quitamos la melanina del cabello, ya voy a hablar un poquito de la melanina. Tenemos que saber el tono natural del cabello, por ejemplo, aquí en esta cartelita tengo aquí los tonos naturales del cabello, que va desde un negro hasta un rubio claro, ¿vale? Entonces tenemos que saber exactamente los colores naturales que lleva la clienta. A mí me gusta mucho... Hoy por hoy ya domino, entonces de mirar yo ya sé qué tono tengo en el cabello natural. Pero si tenéis duda, podéis coger estas cartelitas que siempre vienen en la carta de color y poner cerca de la raíz para saber cuál es el tono natural de la clienta. Y así vais a saber exactamente sobre qué tono estáis trabajando.
¿vale? Y luego identificar el fondo de aclaración. Cuando empezamos con una decoloración, empezamos a remover pigmento. Entonces vamos a tener un violeta oscuro, casi rojo, después va pasando más rojo, rojo anaranjado, más, a ver, naranja un poquito, naranja con un poquito de rojizo, naranja, amarillo anaranjado, amarillo y amarillo claro, ¿ve? Tenemos que saber exactamente el fondo de aclaración y entender que el fondo de aclaración no es porque está amarillo que ya de un tirón vamos a poner un violeta. Tenemos que saber si tiene residual de naranja o si es un amarillo sin residual de naranja. Eso también es súper importante a la hora de matizar. Entonces tenemos que entender muy bien el color natural del cabello, el fondo de aclaración, el color deseado, cuál es el resultado de la suma que vamos a poner en el cabello. Por ejemplo, cuando identificamos el fondo de aclaración, tenemos que saber el color que vamos a poner en este cabello y llegar a un color deseado que la clienta nos trae. Entonces, eso también hay que saber muy bien, hay que entrenar. Por eso os digo, hacer decoloración a cabellos que cortáis, matizáis, poner color ahí para que podáis entender lo que ocurre ahí con esa transformación. Porque cuando estamos en el día a día, una vez que hacemos estas pruebas, ya de mirar el cabello ya vas a saber qué tono exactamente está. Hoy, por ejemplo, cuando hice esa morena iluminada, la parte de la raíz se quedó más clara, medio otro color, las puntas otro color. Entonces yo tuve que ir quitando el pigmento, la decoloración de donde ya estaba más claro y reaplicar donde estaba más oscuro, hasta llegar al momento de que el cabello resistía, porque hubo un momento que el cabello ya empezó a enseñar que iba a cambiar la estructura y lo quité, ¿vale? Entonces eso también es súper importante. La composición y la estructura del cabello, si nosotros no sabemos dónde ocurre la transformación, también vamos a tener mucho problema. ¿Por qué? Porque el cabello es una fibra de origen proteica, donde está compuesto mayormente por queratina. Si cuando nosotros ponemos decoloración en este cabello, empieza a va a dilatar la cutícula, va a abrir la cutícula para quitar el pigmento que tiene ahí, que es la melanina del cabello, ¿vale? Entonces, empieza primero por los pigmentos negros y marrones, que son los pigmentos más gordos, y luego los pigmentos rojizos y amarillos. Entonces, tenemos que ir quitando pigmento del cabello, ¿vale? Entonces, es muy importante entender la composición del cabello, el fondo natural del cabello para saber el proceso. Por eso que muchas veces nosotros alertamos a las clientas de que no decolore el cabello muy oscuro. Por ejemplo, yo tengo una base 5 que para llevar a un rubio platinado puede destrozar un cabello. Hay cabellos que aguantan, pero imagínate, para llevar a un rubio platinado estamos hablando de aclarar casi 5 tonos o hasta 5 tonos. Y eso, imagínate, un montón de pigmento y muchas veces se rompe la estructura del cabello. Cada vez que estamos haciendo una coloración, estamos modificando la fibra capilar. Entonces, tiene que entender muy bien todo lo que estamos arrastrando cuando ponemos una decoloración en el cabello, ¿vale? Y cuando ponemos pigmento también, pero es menos abrasivo cuando ponemos pigmento, de que cuando quitamos pigmento. El cabello está compuesto mayormente por queratina, por una proteína, por proteínas y queratina de 80-90% de queratina, de agua, de lípidos y de pigmentos naturales, que en este caso es la melanina, ¿vale? Si uno de estos componentes está alterado, el color ya se ve afectado, ¿vale? Por eso que es muy importante recomendar a las clientas cuando se quieren hacer decoloraciones muy fuertes, recomendar todo lo que puede pasar, porque estamos removiendo pigmento, estamos abriendo esta cutícula y se puede disolver, ¿no?, los enlaces del cabello, los puentes del cabello, que tiene puentes de hidrógenos, los enlaces salinos y los disulfuro.
¿vale? Entonces, los enlaces de hidrógeno son débiles y temporales, que son estos que se rompen con el agua y con el calor. Por eso que el cabello cambia de forma cuando se moja o cuando se plancha, ¿no? El cabello cambia de forma. Cuando se moja, se riza, se plancha, se alisa. Esos son los enlaces de hidrógeno, ¿vale? Luego tienen los enlaces salinos. Esos también son enlaces débiles y se alteran con el pH del cabello. Por eso es tan importante en la coloración saber el pH, estabilizar el pH, porque cuando hacemos una coloración o una decoloración, los cabellos se quedan más ácidos, más alcalinos, perdón. Entonces, por eso acidificamos un cabello cuando hacemos una decoloración, para estabilizar un poco el pH del cabello. Y esos son los enlaces salinos. Y luego tiene el disulfuro, que son los enlaces que dan la resistencia y la forma. Y cuando estos enlaces se dañan, el cabello pierde fuerza, el cabello no retiene bien el color, es cuando se va, porque se queda muy poroso, la cutícula se queda muy abierta, entonces el color se va mucho más rápido, no dura tanto el color, ¿vale? Y cuando llega a este punto de romper los enlaces de sulfuro, es realmente el cabello ya es un cabello que está danificado, ¿vale? El cabello es compuesto por 3 capas, ¿vale? Tiene la estructura del cabello que tiene la cutícula, el córtex, la corteza o el córtex, y tiene la médula, que es la parte central del cabello. La cutícula es la parte externa del cabello, es formada por escamas, son como escamas sobrepuestas, ¿vale? Y para que el color entre en el cabello, para que abra, quite el pigmento o ponga pigmento en el cabello, estas cutículas tienen que abrirse, ¿vale? Y si están demasiado abiertas, este cabello está dañado, el color se va mucho más rápido, no dura, y por eso también siempre aconsejamos que una se utilice acidificantes, más acondicionador, que eso ayuda que el cabello que la cutícula se quede más sellada, ¿vale? Cuando el cabello está muy poroso, quiere decir que esta cutícula está muy abierta. Entonces el color es más inestable, no dura tanto, ¿vale? La corteza o el córtex es donde ocurre realmente los cambios de color, es la parte más importante para la colorimetría, porque es ahí donde están los pigmentos de colores, es ahí que están los pigmentos naturales y los pigmentos artificiales. En el caso de la corteza es donde el córtex, que es la parte central del cabello, tiene la cutícula sobrepuesta, luego tiene la corteza o el córtex, y es ahí donde el proceso químico ocurre, ¿vale? Es aquí donde están las melaninas y es aquí donde se remueve y es aquí donde se pone pigmento. Y luego tiene la médula, que muchos cabellos han sido encontrados que no tiene médula. No siempre está presente la médula, no se sabe exactamente la función de la médula, si ella está responsable por el crecimiento del cabello, por activar más el crecimiento del cabello, no se sabe si, porque hay cabellos que son encontrados médulas y hay cabellos que no encuentran médulas. Normalmente los cabellos más gruesos tienen médula. Y los cabellos más finos, hay muchos cabellos que son muy finos que no se han encontrado médula dentro de esta fibra, ¿vale? Entonces, la médula realmente de momento no se sabe, no hay estudios que comprueben que ella tiene alguna influencia en el color, ¿vale? Cuando hacemos cambios de colores realmente. Obviamente, un cabello que es más fino, que no tiene médula, obviamente será un cabello más sensible, ¿vale? El color natural del cabello, que es la melanina, va a depender mucho de qué color es. ¿Por qué? Porque la melanina en cabellos que tenga tonos más oscuros, son pigmentos más gordos, ¿vale? Normalmente viene como pelotitas, ¿no? Para explicar bien. Por eso me gustaría hacer estos directos a través del YouTube, para poder compartir con vosotros pantallas, ¿sabes? Para estar más explicativo. Pero como no hemos
logrado hacer directos desde el YouTube. De momento vamos a hacer desde aquí, pero si podéis ayudar y suscribir al canal de YouTube sería genial, ¿vale? Porque así podemos dar estas clases. Por eso he dicho que estas clases son clases más densas y si nosotros podemos explicar con imágenes queda mucho más dinámico la explicación, ¿vale? Pero volviendo, la melanina del cabello, cuando son pigmentos granulosos, más gordos, son oscuros, de marrones a negros, se llama eumelanina. Y la feomelanina son los tonos más cálidos, que son de rojizos a amarillos. Y son pigmentos más pequeñitos, ¿vale? Son como bolitas más pequeñitas. Todos los cabellos tienen ambos, lo que cambia es la proporción, ¿vale? Todos los cabellos tienen eumelanina y feomelanina, lo que pasa que los cabellos más oscuros tienen más eumelanina y los cabellos más claros más feomelanina, ¿vale? ¿Qué pasa cuando aclaramos un cabello? Cuando aclaramos un cabello, los pigmentos no se quitan, no se eliminan de una forma pareja. Primero se oxidan los oscuros y aparecen los tonos cálidos. Por eso que cuando vamos a decolorar un cabello, siempre el cabello va pasando por el proceso de colores. Empieza del rojo y va, por ejemplo, si partimos de un negro, va a pasar por todo este proceso hasta llegar al rubio. ¿Vale? Por todo este estágio, porque no se va a quitar de una vez solo, se va quitando poco a poco, va arrastrando pigmento y va aclarando gradativamente. Entonces tiene que pasar desde el rojo, naranja, hasta llegar al amarillo. ¿Vale? El color no es, normalmente mucha gente considera que hacemos un tono anaranjado, un tono caoba y que ha ocurrido un error. No es un error, es una parte del proceso, ¿vale? No podemos pretender de llegar a un rubio tan claro cuando un cabello es tan oscuro, no podemos pretender llegar a un rubio tan claro de una vez. Hay que pasar por este proceso y no siempre es posible. No siempre vamos a alcanzar a llegar a un rubio tan claro partiendo de un cabello oscuro, ¿vale? Porque el cabello va a llegar un momento que empieza a eliminar tanto pigmento que el cabello empieza a romper. Entonces es muy, muy difícil aclarar un cabello a este punto, tantos tonos tan claros. Por eso que muchas veces la gente no entiende el problema que tiene de colorar un cabello tan oscuro, llegar a un tono tan claro, porque debilita mucho. Hay muchos daños que ocurren dentro de la fibra capilar y la gente no se hace consciente de eso. Porque luego para retomar, una vez que se rompen los puentes, es muy difícil retomar. Por eso que el cabello empieza a partir, por eso que el cabello se hace elástico. Cuando llega a este punto es porque se rompió ya los puentes, los enlaces dentro del cabello, los enlaces de sulfuro y entonces ya es irreversible. ¿Vale? Ya no tiene más milagro. Por más que nosotros tenemos, de hecho en Viva Linda tenemos muchos productos antichiclosos, nosotros no podemos pensar que tenemos estos productos para socorrer un momento que dejamos un cabello elástico. Estos produtos son indicados para amenizar el daño que ya ha sido causado. Pero nosotros no podemos hacer unas mechas contando que tenemos este producto ahí en el lavacabeza para socorrernos después el cabello se queda elástico. ¿Entiende? Entonces, tenemos que tener mucha conciencia. Yo no lo hago. Yo muchas veces el cabello empieza a ablandarse. Yo ya digo a la clienta que no es posible. Doy una segunda alternativa porque realmente no tiene sentido hacer eso en un cabello y dejar el cabello destrozado, ¿vale? Entonces, eso también hay que tener mucha conciencia. Mira, os voy a enseñar un poquito el círculo cromático. El círculo cromático, después vamos a hablar un poquito más con profundidad. Nosotros tenemos de un punto de partida que trabajamos con colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Sabemos que los colores primarios es el amarillo, el rojo y el azul.
y no se pueden crear, solo combinan. Y luego tenemos los colores secundarios, que es la mezcla de estos colores primarios, ¿vale? El rojo, el azul y el amarillo, ¿vale? Es que, vamos, no se puede... Y luego, podéis ver cómo va difuminando el círculo cromático. Podéis ver cómo difuminan los colores. Por eso es tan importante saber, porque muchas veces dejamos un cabello muy rubio, pero todavía tiene un residual de naranja, ¿ve? Por eso es súper importante saber que cuando nosotros todavía tenemos este rubio con residual de naranja, nosotros también tenemos un neutralizante que tiene violeta con un poco de azul todavía, que va a neutralizar el naranja y el amarillo, ¿sabes? Entonces, por eso que muchas veces ocurren muchos errores a la hora de neutralizar un cabello, porque vemos el amarillo, por ejemplo, vemos un color amarillo que, bueno, está rubio, ponemos aquí el violeta para neutralizar, pero tiene un residual de naranja. Entonces, también tenemos que utilizar el ceniza para neutralizar el naranja, porque si ponemos solamente el violeta, muchas veces lo que ocurre es quedar hasta como rosado el cabello. Es ahí donde está el error, porque si nosotros no reconocemos bien el fondo de aclaración, a la hora de matizar no vamos a lograr el matiz correcto, ¿vale? Entonces, un color se neutraliza siempre con su color opuesto. El amarillo neutraliza con el violeta, el naranja se neutraliza con el azul y el rojo se neutraliza con el verde. Y al revés, igual. Cuando nosotros tenemos un pelo oscuro que se tira a verdoso, lo que vamos a neutralizar el verde va a ser con el rojo. O sea, de la misma manera que neutralizamos un rojo con el verde, también neutralizamos el verde con el rojo, ¿vale? Ponemos un poquito de pigmento rojo para no quedar verdoso. De hecho, muchas veces en el mismo color podemos ya utilizar este pigmento a la hora de neutralizar el tinte, de aplicar un tinte, porque hay clientes que tienen el color muy oscuro y que tira verdoso. En el mismo color, en la misma mezcla, ya podemos poner un poquito de pigmento rojizo, ¿vale? Y eso vamos a ver en la práctica más adelante, ¿ok? Y normalmente nosotros no elegimos un matiz que nos gusta. Nosotros tenemos que mirar el color que el cabello necesita, porque eso pasa mucho. ¿Sabe el mayor error de la colorimetría? Ir copiando fórmulas de otros profesionales. Yo muchas veces cuando yo publicaba, cuando yo hice la campaña de mi curso online, yo tengo un ebook de colorimetría también. Quien tenga interés está en el perfil. Y muchas veces cuando estaba en campaña yo ponía muchas fórmulas, muchos reels y mostraba este cabello utilizaba cuál fórmula, o muchas veces los propios profesionales me preguntaban ¿qué mezcla has utilizado en este cabello? Y yo decía el color que había puesto. Pero claro, tenéis que saber que de nada vale yo saber de fórmula o yo ir copiando fórmulas de otros profesionales o por internet si yo no he alcanzado el mismo fondo de aclaración que ha alcanzado este profesional cuando hizo el cabello que está en el vídeo, ¿sabes? Porque si el profesional tiene un fondo de aclaración amarillo anaranjado, me lo invento, y yo dejo demasiado amarillo o dejo demasiado naranja, por más que yo ponga esta fórmula, no me va a quedar igual. Entonces, eso es lo que tenéis que entender, que si el fondo de aclaración no es el correcto, de nada vale yo mirar fórmulas por internet o copiar fórmulas de otros profesionales que no va a salir, ¿vale? Entonces, muchas veces no es que, este color es bonito, me lo voy a poner, no. El cabello pide este color, el fondo de aclaración cuadra con el color que yo quiero poner, porque si el fondo de aclaración no es el correcto, no vamos a lograr poner el color ideal, ¿sabes? Entonces, de nada vale buscar fórmulas por internet, de nada vale estar copiando fórmulas si nosotros no alcanzamos el fondo de aclaración. Yo lo que veo en mis formaciones que la mayor duda del profesional es reconocer el fondo de aclaración.
en las marcas de colores siempre hay esta tabla, siempre hay estas cartitas. Entonces, yo sé que no va a ser exacto el color, pero se puede dar una proximidad. Y cuando miramos eso, nosotros sabemos reconocer exactamente un fondo de aclaración. Y muchas veces nosotros miramos el cabello con la decoloración y miramos este color. Cuando lavamos, se baja este. Y da muchísima diferencia. ¿Y qué pasa? Si yo pongo ceniza a un cabello muy amarillo, sí se va a quedar verdoso. Y si yo no sé neutralizar, yo no sé reconocer el porcentaje de ceniza que falta para un cabello que tiene un residual naranja, también se va a quedar verdoso o se va a quedar rosáceo o se va a quedar otro color, pero no va a neutralizar el residual de naranja que me quedó aquí. ¿Entiende? Entonces es súper importante saber el fondo de aclaración, saber el color natural, porque para entender el color correcto, para decolorar el color de la forma correcta y luego matizar con el color correcto, hay que saber exactamente la suma de los colores, la suma del fondo natural del color, la suma del fondo de aclaración, más el color que vamos a aplicar para dar el resultado que la clienta espera. ¿Vale? Porque todo eso cuenta, o sea, el color que va a aplicar tiene que ser la falta de lo que tiene el cabello, lo que está faltando aquí. ¿Entiende? Entonces tenemos que tener consideración qué color es el color natural, qué color es el fondo de aclaración que he alcanzado y qué color tengo que poner para dar el resultado que la clienta quiere. Esto es súper importante, ¿vale? No sé si tenéis preguntas, este directo va a quedar grabado también. Yo sé que colorimetría es un tema súper denso, por eso estoy intentando hacer como una introducción de una manera menos dura, para que sea más interesante, enseñando los pelitos, para que no sea tan denso. Pero colorimetría es eso, es denso. Por eso muchas veces la gente tiene pereza de estudiar colorimetría, la gente tiene pereza de saber las composiciones del cabello, saber los puentes que estamos cambiando, la forma que estamos cambiando, la estructura que estamos trabajando, porque es denso, es química pura y hay que entender bien eso. ¿Vale? Entonces, si tenéis duda, podéis dejar después mensajes y yo os voy aclarando todo. Se trata de entender bien, se trata de estudiar la colorimetría, buscar información, hacer prueba, estar practicando en pelos que cortamos, decolorando, un momento que tenemos libre en el salón, vamos practicando, vamos mezclando pigmento, luego vamos más adelante también os voy a enseñar cómo fabricar colores, ¿vale? Vamos a hablar sobre oxidantes, sobre canas, eso es una introducción. Hoy es nuestro primer directo y entonces tenemos que partir de un principio, no podemos ya empezar a hacer las cosas aleatoriamente, pero poco a poco vamos como implementando cositas para que sea más dinámico también los directos y para que no sea tan denso, pero sí, colorimetría es un tema que la gente tiene que dedicar, tiene que estudiar, tiene que informar, porque es la base de todo en el salón cuando nosotros queremos dedicar realmente a ser coloristas, porque hoy en día la gente se preocupa mucho en hacer curso de técnicas y nos olvidamos de estudiar lo que es la base de la colorimetría. Si nosotros hacemos la técnica, pero luego no sabemos reconocer el fondo, luego no sabemos hacer el matiz, porque las formaciones, es eso, hacemos las formaciones, cogemos el tono, cogemos el matiz, pero y cuando vamos a hacer en el salón, no es igual, porque la mayoría de los profesionales también, cuando dan formaciones, cogen cabellos vírgenes, cogen cabellos de modelos super guapas, fondo de aclaración ideal, que no es el día a día del salón. Por eso en mis formaciones yo siempre decía, no busco modelos guapas ni con el pelo virgen, ni modelos. O sea, yo quiero clientas reales, modelos reales, cabellos manchados,
cabellos que se rompen, cabellos que no resisten a una decoloración, cuando hacemos un test de mechas para enseñar la reacción realmente de la decoloración, cabellos que decoloran 3, 4 colores para saber corregir, porque es el día a día de nuestro salón. Entonces, ojo con eso, buscar un profesional cuando vais a hacer formación, buscar también formación donde veis la realidad, donde es una modelo real, donde vais a aprender lo que en el día a día del salón vais a practicar aquello. Porque yo no sé vosotros, pero en mi salón de 10 clientas, quizás una viene con el pelo virgen para hacer mechas y que nunca tuvo nada, que usa buenos productos, que no tiene alisados, que no tiene nada de nada. Hoy en día las mujeres todas tienen alisados, todas tienen residual de color, todas tienen 500 cosas echadas, todas, bueno, no todas, ¿no? Pero la mayoría, y champú de supermercado, y alisados domésticos, y por ahí va, ¿vale? Entonces, buscar un profesional que os enseña la realidad, la vida como es misma, es súper importante, porque es ahí donde vais a aprender. No se trata solo de ver cabellos bonitos y modelos guapas, porque realmente en el día a día la historia es otra. Obvio que técnica es súper importante, obvio que hacer formaciones es súper importante. Eso no quiero ni entrar ahí, ¿vale? Porque hacer formación es importante de cualquier manera. Pero la colorimetría para aprender realmente es el día a día, es la realidad del salón. ¿Vale? Entonces, practicar en pelitos que cortáis, hacer pruebas, decoloran pelos, compra mechones de extensiones naturales que podáis decolorar, pero una clienta viene y corta un trozo, no hace falta hacer mucho cabello, decoloran, matiza de varios colores, decolora de varios colores, varios fondos de aclaración para reconocer el fondo de aclaración, eso es súper importante, ¿ok? Así que hoy hemos visto en el directo de hoy, hemos hablado sobre lo que es la colorimetría, cómo está compuesto el cabello, por qué aparece el color y cómo usar el círculo cromático. Hemos repasado un poquito lo básico en el directo de hoy para empezar con esta jornada de directos de colorimetría, y en los próximos directos vamos a ver sobre alturas de tono, vamos a profundizar más sobre fondo de aclaración, cómo elegir el matiz correcto sin miedo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, espero que algo ha quedado ahí, este directo va a quedar grabado. Yo creo que os voy a poner también en el YouTube para quedar un poco más dinámico. Y nos vemos el próximo jueves. Todos los jueves vamos a hacer esta clase de colorimetría, ¿ok? Así que atentos, todos los jueves hacemos los directos de colorimetría. Los lunes vamos a hablar sobre mentalidad. Los martes vamos a hablar de productos. Os cuento los productos que trabajo, cómo los trabajo, el resultado que trae, ¿ok? Y los jueves vamos a hablar sobre colorimetría. Así que nos vemos el lunes, otro directo más, siempre a las 8 de la tarde. Espero que os haya gustado y nos vemos el lunes, el próximo lunes. Chao, chao.